Hola a todos, comenzamos con la parashá Ki Tetse. Les recuerdo, antes que nada, que estamos en el mes de Elul, que es en el mes que se lee esta parashá. Y una vez más recuerdo que Elul es el acróstico que dice Ani le dodi ve dodi li. Ese es un acróstico para el mes de Elul que significa yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Por tal motivo, esta parashá nos va a llevar a una reflexión hermosa con todas las enseñanzas que da mi maestro y cosas que vamos a complementar, donde el Eterno actúa para nosotros y nosotros vamos entendiendo que el sentido literal no es suficiente para comprender cómo relacionarnos con Él. De hecho, esta parashá, si la leemos en el sentido literal, es prácticamente imposible poderla comprender. Habla de cosas que por supuesto aplican para hombres y para mujeres. Y sin embargo, si nosotros la leemos en el sentido literal, habla de apedrear, de fustigar, de ahorcar, de matar y de una serie de cosas que si no las comprendemos en el sentido místico, nunca comprenderíamos de qué está hablando. En este mes, el mes de Elul, despertamos del letargo espiritual y Akadosh Baruj Hu reacciona a nuestra plegaria. Prácticamente todas las plegarias que elevamos en el mes de Elul están siendo dichas ya pegaditas de Rosh Hashanah, pegaditas a Yom Kippur, y es maravilloso. Pero para poder tener el efecto de nuestra plegaria, implica el mes de Elul una gran entrega, una gran devoción y un gran amor. Eso implica un soberbio control de nuestro ego. No estoy diciendo anular nuestro ego, porque desapareceríamos, ¿verdad? Pero sí un gran control de nuestro ego, esforzarnos por hacer mucho mejor las cosas en este mes. Esta parashá empieza diciendo algo muy curioso. Dice, Ki Tetse la milhamá al oyebeja. Dice, cuando salieras a la guerra contra tu enemigo, y luego dice, Untano Adonai Eloheja, veyadeja veshabita shivio. Dice, lo entregará Dios, tu Dios, en tus manos, y cautivaréis a un cautivo. O sea, atraparás cautivos. Es muy interesante lo que está hablando. De aquí que ya vemos una gran cantidad de palabras que tienen significados sumamente profundos para poderlos comprender, porque de entrada, primero, pues ¿cuál es la guerra? Segundo, ¿cuál enemigo? Y luego te dice que Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos y tomarás prisioneros. ¿De qué está hablando? Entonces, el primer punto es, no dice si es que hay una guerra y si es que tienes que salir a la guerra. Simplemente dice, cuando salgas a la guerra. Pero además, por otro lado, te dice aquí, dice, y lo entregue Dios, tu Dios, Adonai Eloheja. Es decir, lo plantea como si de verdad ya le hubiéramos reconocido, como si Yud Ke Vav Ke fuera tu Dios. Y es que hay una gran diferencia entre el texto y el sentido que podemos darle hacia nuestra persona en esta expresión. Pareciera que más bien te dice que te entregará a tus enemigos si este es tu Dios. Vuelvo a repetirlo
pareciera que más bien lo que te dice es que te va a entregar a tus enemigos si Yud-Ke Vav-Ke, es tu Dios. Pero aún más, no dice que hay que pelear la guerra. Dice que solo por salir a la guerra te entregará a tus enemigos en tus manos. O sea, es decir, me asomo a la ventana y ya me los entrega en mis manos, caen muertos a mis pies. Entonces, he explicado muchas veces que es más valioso el proceso de aprendizaje que el resultado en nuestra vida. La Torá es el manual que nos expresa cómo tener la visión espiritual, que es entender de una vez por todas cómo se da ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en esencia, la respuesta a esta pregunta es que no hay que pelear la guerra, sino estar dispuesto a salir a la guerra. Ojo, es un tema de disposición, no es un tema de pelear. Lo que está diciendo es la capacidad de entregarse a algo, no el nivel de perfeccionamiento hacia el mismo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a vivir, no a morir? ¿Quién está dispuesto a vivir? Pues ya explicamos en la parashá anterior que la mayoría de nosotros nos ha gustado en el pasado elegir el camino de la muerte, no el camino de la vida. Para vivir hay una clave muy importante y es que hay que estar dispuesto a vivir. Pongan mucha atención en esto. La mayoría de nosotros nos la vivimos defendiéndonos de la vida. Nos la pasamos justificando por qué vivimos, para qué vivimos, cómo vivimos. Nos la pasamos defendiéndonos de la oportunidad de vivir. Nos la pasamos estableciendo juicios de la vida en lugar de vivir. Y hay gente que simplemente está dispuesta a salir. Es un ejemplo de cuando las personas se suben a una montaña rusa. Esto me recordó mucho a mi hija. Hay quien simplemente se sube a la montaña rusa y lo que quiere es disfrutar de todas las sensaciones que le da esa vuelta en una montaña rusa. Y hay quien está predispuesto, como yo, a qué va a sentir, qué tan fuerte está, qué tan grave es la caída, cómo se va a sentir después, si es bueno, si es malo. Todo eso es defenderse del propósito que tiene ese juego. Entonces hay gente que está simplemente dispuesta a salir y vivir. Esa gente no tiene que defenderse en la guerra, ni tampoco pelearla. Es una decisión. Por eso aquí dice, cuando salgas a la guerra, es decir, cuando tomes la decisión de querer enfrentar eso. Y es que en la vida no hay que pelear las cosas, solo enfrentarlas. Quien no tiene esta fuerza encuentra 1000 formas de cómo conectar con su propia muerte. Mi maestro repite a lo largo de la parashá temas de la calumnia, la negatividad, generar dependencias, idolatrías, cualquier clase de eventos y esclavitud que coartan la libertad
y la ilimitación que tiene el hombre. En verdad es asombrosa esta parashá y vamos a ver todas esas formas de calumnia, negatividad, dependencias, idolatría en las diferentes explicaciones que da mi maestro en la parashá. En realidad, toda la parashá nos da diferentes ejemplos de cómo nosotros desvirtuamos el propósito de nuestra vida para conectar con la muerte. Y es que, en realidad, esta guerra de la que habla la parashá es la guerra del mes de Elul. Esta guerra corresponde a vencer nuestro lado oscuro, la corrección de nuestro ego, la corrección de nuestra vida de lograr teshuvá, mal dicho como arrepentimiento. Teshuvá es conectar con la verdad. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es el Yetzer Hará. Son las fuerzas del mal, pero más bien traducido, el deseo de recibir. El ego es nuestro enemigo. Todos los juicios que emitimos hacia afuera están asociados a nuestro propio ego. Jamás de nuestro prójimo. El enemigo no es nuestro prójimo, es nuestro ego. No queremos destruir nuestro ego, sino controlarlo. Pero corregimos. Y la traducción más fiel dice en la parashá: cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo. Es decir, por encima del plano de conciencia en el cual está tu enemigo, que ya dijimos, es el Yetzer Hará. Es decir, el enemigo está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Ese enemigo no para nunca. Busca, pongan mucha atención, distraernos con una serie de guerras internas y nos quita la vida sin darnos cuenta. Consume toda la fuerza de tu alma y no para hasta matarnos. Pero dentro de todo, es una fuerza de resistencia. El Yetzer Hará, el árbol del bien y del mal, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, conoce todos nuestros movimientos. De hecho, cada movimiento antes de que nosotros lo hagamos, ya lo conoce. Y ese enemigo te conoce milisegundo por milisegundo todo lo que haces. Y te va planteando una serie de falsas ilusiones. Y cada vez que dedicas tu tiempo a una falsa ilusión, gana. ¿Y sabes cómo gana? Porque ese tiempo no regresa. Y cada vez que te roba tiempo, es feliz. Porque te está matando. Hay un reloj en la vida que no regresa. El tiempo de vida. Y justamente el ángel de la muerte, que es literalmente el cuerpo, cada vez que estás asociado con una actividad que no es una actividad que alimenta tu alma, gana. Cuando tú tomas TikToks o YouTubes que son vanos, que no tienen ningún efecto en tu vida para los próximos 10, 15, 20 años, cuando tomas palabras vanas de amigos, una mesa donde todo mundo ríe a carcajadas sobre la crítica del primo, del tío, del vecino, de las cosas chistosas, todo ese es tiempo que está siendo consumido por el Yetzer Hará. Y todo ese tiempo es muerte. ¿Está mal reír? ¿Está mal disfrutar? No, la pregunta es ¿con qué propósito? Si el propósito de ese disfrute y ese gozo es para conectar en tu interior y con tu alma, bienvenido.
Pero si es para perder o matar el tiempo, estamos en un error. El tiempo te está matando a ti. Esta parashá después nos habla del hijo rebelde, donde indica que si hay un hijo rebelde, que no hace caso, que deshonra a su padre y a su madre. Lo cual ya tenemos aquí una pauta donde sabemos que es aquella persona que no está en conexión con el padre y la madre, la Sefirá Jochma y Biná, y dice que hay que llevarlo fuera del campamento y apedrearlo. Ya explicamos en la parashá pasada lo que se refiere a este apedreamiento, que es el uso específico del nombre de Yud-Ke Vav-Ke para efectos de reconectar a la persona. Luego habla de tener que esperar a que se vaya la madre antes de quitar los huevos del nido. Y nuevamente habla de una mujer que está sospechada de adulterio, de una mujer virgen que entra en adulterio con su esposo. En fin, muchísimos temas en la parashá. Entonces vamos a entrar a la primera parte donde dice que si sales a la guerra y tomas prisioneros, y dice que si entre los prisioneros vieres una mujer hermosa, y la deseases, o sea, la deseas, podrás tomarla como esposa. Entonces imagínate, primero la mujer es prisionera. Es hermosa, pero está prisionera. Luego dice que la deberás llevar a tu casa, raparle la cabeza y dejar que crezcan sus uñas. Ella deberá quitarse el vestido que lleva al ser tu prisionera y deberá permanecer llorando a su padre y a su madre un mes. En este sentido, asume el sentido literal que los padres no están, murieron en la guerra, seguramente. Pero si después no la deseas, la deberás dejar ir en libertad, pues la has deshonrado. Y sinceramente, sin la cábala, que es el sentido místico, es imposible entender este texto literalmente. Continúa la parashá con este tema que viene desde Shofetim. No sé si se recuerden, pero vienen una serie de reglas en Shofetim, la parashá anterior, donde aparentemente redundan en castigos. Comienza el Zohar hablando de castigar al calumniador. Pero, ¿de qué está hablando esto? Dice que ningún pecado es tan grave como la calumnia. ¿Y qué es la calumnia? Es desacreditar al otro. Y está intensamente relacionada con el deseo de recibir. Yo desacredito al otro en aquello en lo que no me siento acreditado. ¿Qué mejor que hablar mal de una persona por el hecho de que como siento dolor, le tengo que transmitir mi dolor y matar literalmente a la otra persona? Entonces, lo comentamos en la parashá pasada, donde este ejercicio de los exploradores que fueron por orden de Moshe a la tierra prometida, regresaron de ver esa tierra, calumniando la tierra, y a partir de ahí surge ese mismo día una energía supremamente negativa que ocasiona la destrucción de los dos templos. Vamos a entender por qué en el momento en que nosotros enfrentamos una situación desconocida, la calumnia es la solución asquerosa para tratar de poner fin a nuestro consuelo de lo que no podemos resolver. Ese día, el 9 de Av, es una energía tan negativa la que quedó impregnada en la tierra para la destrucción de los dos templos. Y también tenemos que realizar un gran ayuno de 26 horas de comer y beber. Y en verdad, el 9 de Av es un día de luto. De hecho, no estudiamos Torah el 9 de Av. Y esa es la gravedad de la calumnia. No hay un cortocircuito más grande que la calumnia
Pero surge una gran pregunta. ¿Por qué si Akadosh Baruj Hu es un ser de infinita misericordia, puede haber castigos tan fuertes? ¿Por qué la Parashá dice que no tenemos que pelear la guerra y que Akadosh Baruj Hu va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos? Y nos pone este ejemplo de la calumnia, el Zohar. Pues es que justamente dice que la calumnia es lo que descubre la mayor misericordia posible. Y ya vimos que misericordia es de verdad evitar el sufrimiento del otro. La calumnia trajo tristeza, pena, miedo, pero lo que nos enseña es que el miedo anticipa la tristeza y la pena de algo que no ha ocurrido. El miedo es una energía que genera una desconexión total de Yudke Vavke Eloheja. En ese momento, la persona ya no es tu Dios. Y habíamos quedado, por analogía, que tu Dios te iba a entregar a ese enemigo. Pero si tú te desconectas de tu Dios, del sistema creador, y conectas con el miedo, entonces tú eres el que es entregado por prisionero a ese enemigo y que tiene el objetivo de despedazarte. Esto es una película de terror, ¿eh? Quiere decir que cuando tú anticipas una emoción a un evento, para reequilibrar el sistema cósmico, donde esa energía está en la balanza, para equilibrar las balanzas, te tiene que venir un evento conforme a esa emoción. Entonces, si nosotros anticipamos un evento negativo antes, que es una emoción, antes de que había ocurrido, como consecuencia, entonces nos regalan un decreto negativo que genera la destrucción del primero y el segundo templo. Y aprendemos un secreto precioso, que cuando viene algo a nuestra vida que nos da miedo, que desconocemos, que no sabemos controlar, y de ahí viene una enseñanza también del hijo primogénito en esta parashá, nosotros no debemos de anticipar más que emociones de alegría. Y entonces, aunque nos llegue una pena y nosotros anticipamos con alegría, entonces descompensamos la emoción de pena y ocasionamos que nos venga un evento de alegría. Esta historia hay que leerla en sentido inverso, porque el milagro más grande viene en anticipar una alegría, aun cuando tenemos una pena. Pero la forma común de consolarnos nuestro dolor de que las cosas no nos salen bien es despepitando, es echando la culpa al otro. Y lo que tenemos que hacer es alegrarnos sin motivo. Entonces viene un evento que es anacrónico, contrario con la energía que hemos descompensado. Entonces, te dicen, por ejemplo, me robaron mi coche. Y tu respuesta es, genial, voy a cambiar de coche. Ese se ve que ya no era el coche para mí. Por eso, una persona que es negativa y empieza a decir cosas negativas de su familia, lo que anticipa con pena es algo que no ha ocurrido. Y por esa emoción de pena, viene ahora un evento de pena y le afecta. Pero si una persona se alegra de todos los eventos que le van a venir, y entonces lo que hace es provocar una serie de cosas que enderezan su vida. Dice esta parashá
que los calumniadores calumniaron la tierra, pero vamos a entender qué es la tierra. El Zohar dice que la tierra es la mujer. ¿De qué mujer estamos hablando? Y explica mi maestro. Dice mi maestro, de la reina Esther. Sí, pero espérame. Es que la palabra Esther en realidad es el anagrama de la palabra seter, oculto. Sabemos que la historia dice que el rey Asuero, que era un pagano, agarró a la reina Esther para tener una relación paraconyugal, porque estaba casado, y que la reina se había acostado con un rey pagano. Todo esto es simplemente una alegoría para explicar la calumnia que se creó alrededor de la reina Esther. Pero quiere decir que en la calumnia de la reina Esther, o sea, seter, hay un secreto. El secreto se llama calumniar la tierra. Dice, la palabra seter es escondido, porque Akadosh Baruj Hu la escondió del rey Asuero, por lo que metió en la cama del rey Asuero un demonio, una fuerza que sustituyó a la reina Esther para proteger a la reina. En realidad, lo que nos está explicando es que jamás podemos leer el sentido literal, porque eso es llamado la paja. ¿Y saben quién come paja? Los animales, es decir, seres de baja conciencia. Cuando leemos el sentido literal de la Torá, es la paja de la ley. El sentido místico es llamado el grano de la ley. Y nosotros comemos muchos granos. Comemos arroz, lentejas, frijoles, muchos granos. Dice el Zohar, una vez un alumno se ofendió por esto. Dice, desgraciados aquellos que comen la paja en lugar de comer el grano. Es decir, desgraciados aquellos que no buscan el sentido místico porque solo comen paja y luego todos sus conceptos están equivocados. Es aquella persona que le quiere dar su propia interpretación al sentido literal. Y entonces genera unos cuentos que están completamente equivocados. Por eso, en la parashá anterior, aquel que come la paja, es decir, el sentido literal, piensa que hay que decapitar, estrangular, quemar y lapidar a su prójimo. Ese no entiende nada. Si se entiende el sentido místico, sabe que jamás se declaró una pena capital en el pueblo de Israel. Jamás se le toca al prójimo. Le debes amar a tu prójimo y ver en el otro la chispa divina que hay en él. ¿Cómo es que si tiene una chispa divina el otro? ¿Cómo es que si Akadosh Baruj Hu habita en el otro, le vas a matar? Además, por otro lado, tú no le puedes matar. Matarás su cuerpo. Su alma es indestructible. Cuando encuentras, en cambio, la chispa divina que hay en el otro, se acaba la mala lengua. Fíjense, ¿cómo dejar de usar mal la boca? Imagina, entiende, comprende que el otro no está vivo porque simplemente tiene un gusanito que lo pilotea dentro. No. Es que tiene una chispa divina que le da vida. Tiene un alma que es lo que lo mantiene de pie y lo mantiene vivo. Por lo tanto, tú no puedes criticar a Dios que está enfrente de ti. Eso es una calumnia. Ahora vamos a entender toda esta explicación de esta parashá. Y esto es lo que tenía así, moría de ganas por transmitírselos, que es una explicación magistral del Arizal, de Rabbi Isaac Luria. Pongan muchísima atención en esta explicación. Explica a todo esto el Arizal que el pelo
de Zeirampin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, las 6 sefirot del árbol de la vida, del sistema emocional, el pelo de Zeirampin es negro. Y ya sabemos que negro es una influencia de la Geburah. ¿Por qué? Porque incluso sabemos que el rojo y el negro provienen de lo mismo. El negro representa luto y el rojo representa rigor. Y el luto es consecuencia del rigor. Entonces, la describe como si fuera un pelo negro. Es decir, Zeirampin está bajo la influencia de Geburah, de rigor. Quiere decir que el pelo del cual habla de esta mujer que tomas por cautiva está asociado a un aspecto de juicio de Geburah. El pelo atrae rigor. El pelo crece contra el cielo. Es una forma como sale energía que está acumulada a través de los poros en la cabeza. Es una resistencia que va en contra del interior del cuerpo y que va en contra del cielo. Por eso es la representación del rigor de la Geburah. Pero aquí viene lo profundo. Explica el Arizal que el pelo de Zeirampin son como bucles, es decir, torcido como rulos, como chinos. En realidad, es que la Geburah lo que hace es eso. Va torciendo nuestras emociones, va torciendo los pensamientos y observamos cosas que son de gran pureza y que tienen una razón de ser, pero nosotros las interpretamos de forma completamente torcidas, porque no entendemos la enseñanza. En realidad, es que Geburah hace referencia a la sangre. Explica el Ari que el rojo y el negro provienen de la misma esencia energética, que es el juicio. Así como la nidá de la mujer, la menstruación de la mujer, tiene 5 tipos de color de sangre que representan diferentes estados de juicio a lo largo de su periodo menstrual. La Geburah es una forma de restricción de lo que de otra forma sería infinito. La Geburah es necesaria porque es lo que permite la existencia de la energía infinita y darle una finitud en este mundo. Por ejemplo, este es un ejemplo didáctico. En una hoja en blanco, la hoja en blanco sería un espacio infinito. Permite dibujar, escribir, lo que sea. La Geburah sería el texto escrito, puesto que ya limita o define el uso y el alcance del espacio en blanco mediante un texto o un mensaje. Ya no puede decir lo que sea. Se encimarían las letras. Como comentario, nosotros aplicamos a este mundo juicio al momento en que hablamos o expresamos nuestra sentencia de lo que vemos o percibimos. El efecto, fíjense lo que voy a decir, el efecto de las leyes de causa y efecto son juicios. Es decir, hay una causa en las cosas, pero el efecto que nosotros vemos, lo vemos bajo un estado de juicio propio. No es la misma interpretación de uno que de otro. Entonces dice el Arizal que estos estados de juicio son 10 nombres de Elohim. 10 nombres de Elohim que entran en Zeirampin. Así lo describe. Reflejan los mundos superiores con juicio. Es decir, Zeirampin, que son nuestras emociones, y nuestra sexualidad, refleja los mundos superiores, pero bajo el estado de juicio que nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros hacemos una meditación, que son los mundos superiores del nivel de Atzilut,
pero después la interpretamos. Nosotros impactamos un juicio sobre esa visualización. Esto lo podemos probar porque la palabra Elohim vale 86. De igual forma que los rulos del pelo se llaman taltalim. Se puede dividir la palabra en la misma, que sería tal. En lugar de taltalim, solamente la primera palabra, la primera parte, que es tal. Tal tiene valor numérico 860, que es 10 veces Elohim. Por lo tanto, estos estados de juicio son los 10 nombres de Elohim que se instalan en Zeir Anpin. Y las letras Im, de tal, Im, que vale Yud Mem, Im, Yud Mem, vale 50. ¿Qué es ese 50? Son las 5 letras del nombre Elohim y las 10 sefirot internas contenidas en cada una de esas sefirot correspondientes. Explica el Ari que cuando Israel salía a la guerra, todo esto es una metáfora, cuando Israel salía a la guerra, los 5 nombres de Elohim de la derecha se unían con los 5 nombres de Elohim de la izquierda. ¿De qué está hablando? Está hablando del nivel de Da'at. El Da'at, que es el conector entre cerebro derecho, cerebro izquierdo, entre Gesed y Geburah. Es decir, cuando sales a la guerra, cuando percibes una situación, hay 5 estados de Gesed y 5 estados de Geburah, 5 estados de clemencia y 5 estados de juicio. Pero cuando salían a la guerra, esos estados de juicio operaban juntos para, y viene una gran metáfora, extraer venganza con sus enemigos. Pero describe el Ari, solo los de la derecha, es decir, los 5 estados de juicio de la derecha, eran visibles. Porque si fueran visibles los estados de juicio de la izquierda, entonces las fuerzas del mal buscarían engancharse o adherirse a estos nombres divinos. Lo que está explicando el Ari es algo majestuoso. Dice que a pesar de que en momentos de guerra, en el momento en que te viene una situación que te va a evidenciar Geburah, viene alguien y te ofende, viene alguien y está haciendo las cosas mal, viene alguien que está en un error, viene alguien que está haciendo una estupidez, viene alguien que se está equivocando y te presenta una situación afuera para evidenciar que tú reacciones con juicio, que tú reacciones con poder. Esto no es así. El verdadero poder debe estar dentro del individuo. No se debe mostrar esa conducta hacia afuera. Pues hacia afuera, lo que está diciendo esto de los 10 estados de juicio, 5 de juicio a la derecha y 5 de juicio a la izquierda, es que solamente se debe demostrar una conducta de misericordia. El hecho de que el enemigo, es decir, el Yetzer Hará, haya elegido oponerse a las fuerzas de santidad en la persona, significa que solamente debe ser peleado y vencido.
Es decir, cada vez que se presenta una situación que aparentemente es contraria, desafortunada o incorrecta en nuestra vida, solamente está apareciendo esa situación como si fuera una pantalla de humo para que nosotros la traspasemos. Pero como nos creemos la película de humo, nos metemos a pelear contra figuritas, ilusiones que no existen. Y en el momento en que tú te pones a pelear con esas figuritas, esas ilusiones, que se llaman problemas de la vida, ¿sabes lo que tienes que utilizar? Tiempo. Y cuando tú usas tu tiempo en eso, el Yetzer Hará está feliz porque te está matando. Es decir, te está consumiendo el tiempo de tu vida. Cuando tienes un problema, cuando tienes una situación, esto solamente es no para que lo ignores, sino para que saques provecho de esa situación para crecer, para aprender, pero más importante, para conectar con un mundo infinito y transformar esa circunstancia en algo positivo. En ese momento ya venciste la cortina de humo. De hecho, es llamado en el tabernáculo la cortina. Traspasar la cortina es llegar al Kodesh HaKodashim. Pero estamos acostumbrados, por ego, a tener que demostrar que el otro está mal, a tener que demostrar que nosotros estamos bien, a tener que demostrar que el otro se equivocó, a tener que demostrar que el otro lo tiene que hacer diferente, a corregirlo, a enmendarlo, a cambiarlo. Y en el momento en el cual tú dedicas ese tiempo a la corrección del otro sin un motivo que está asociado con tu alma, el motivo se lo estás dando al Yetzer Hará. Esto quiere decir que cuando las fuerzas empujan una iniciativa, estoy hablando de las fuerzas que tú quieras, esta fuerza viene de un propósito puro. Y eso va a hacer que muchas fuerzas también vengan en oposición a eso. Pero para que esto ocurra, nuestras iniciativas deben venir de un estado donde no hay juicio, que es Atzilut. Es la meditación cabalística. Del único lugar donde puede salir un negocio para ti es de Atzilut. Del único lugar donde puede salir para ti el vencer a otro en un juzgado es de Atzilut. Es decir, de la meditación. El hecho que se presenten oponentes en tu propósito de vida es para cuestionarte, es tu sparring, es tu contrario, que solamente vienen a probarte para ver si de verdad tu propósito es puro, si tu intención es verdadera y si estás dispuesto a enfrentarlos o solamente lo estás haciendo por el ego propio. Por eso, cuando un negocio lo intentas y se hace pedazos, nada más te están preguntando a ver si de verdad tenías ganas de hacerlo o solamente lo estabas haciendo por ego propio para decir, mira, ¿ya ves cómo sí sé hacer negocios? ¿Ya viste cómo Akadosh Baruj Hu me bendijo mucho? Puro ego. Cuando esto ocurre, efectivamente, cuando tú estás precisamente reaccionando ante esa desilusión, ante ese dolor que hay dentro de ti por la pérdida que tienes, efectivamente ocurre una pelea de verdad.
Y eso es lo que dice la parashá que no tienes que hacer. No tienes que pelear, porque entonces van a venir pérdidas y daños de muchos tipos. Cuando las personas que hacen un proyecto pelean para demostrar que su proyecto tienen la razón, los dos pierden, el proyecto y la persona, porque esa razón proviene de estados de juicio. Porque tienes razón, es lógico, proviene de estados de juicio. Es correcto decir, por ejemplo, que como una persona solamente actúa con sus estados de juicio, se está equivocando. Y que precisamente no tiene una acción pura. Esto es supremamente importante, porque quiere decir que cuando hay un propósito verdaderamente puro en tu vida, las fuerzas opositoras surgen porque es una oportunidad para el propósito para el cual fueron creadas, que es para ser vencidas. Imagínate que tienes un partido de fútbol y nunca llega el oponente. Estás tú solo con el balón, la pelota, y no hay nadie del otro lado. ¿Ya? Se acabó el partido. ¿Cuántos goles quieres meter? No habría sentido. No tendrías forma de demostrar si tienes la capacidad de vencerlos o no. En el momento en que llega otro del otro lado, ya tienes la capacidad de poder demostrar si verdaderamente querías ganar el partido o no. ¿Quién gana el partido? Quien tiene la mayor voluntad, y esa voluntad la ha expresado en una conciencia que implica pensamientos, emociones y preparación en todo sentido. Y cuando la voluntad llega a ese grado máximo, ese es el que vence al otro lado. Pues lo mismo ocurre en términos espirituales. Cuando no hay oposición en algo que haces, ojo con lo que voy a decir. Cuando no hay oposición en algo que haces, quiere decir que no es relevante lo que estás haciendo. Por ejemplo, pones un TikTok y otro TikTok y otro TikTok y puedes ver 1000 TikToks. No hay resistencia. Ok, eso no es relevante. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos ejercicios de matemáticas podrías hacer de cierto grado en 5 minutos? Ahí hay resistencia. Ahí hay algo a vencer contra ti mismo. Pero en el caso de ser vencido ese oponente, así de la misma forma como el pelo, la Geburá es una energía que es expulsada para ser vencida. Y al momento en que es vencida, la propia iniciativa de la persona prospere. Estos son palabras mágicas. Cuando tú logras vencer esa resistencia del proyecto, del propósito de vida que tienes, ese vacío que genera la Geburá al momento en que es eliminada, es lo que propulsa la fuerza para que surja lo que tú quieres lograr. Es decir, estamos hablando de un sistema de compensaciones, que es lo que empezamos a hablar con la calumnia. Así como la calumnia propicia un estado negativo que genera eventos negativos, cuando tú vences ese estado negativo por completo, propulsa el éxito de lo que sucede. Cuando la persona vence la negatividad de su enfermedad, propulsa la cura de su enfermedad. Pero eso
la persona no, normalmente, ¿cómo explicarlo? No puede manifestar Geburá si no lo hace a través de Gesed y misericordia. Cuando la persona tiene una dificultad y lo que manifiesta es Geburá, lo que está manifestando es al enemigo, es la fuerza del enemigo, no contrarrestarlo, sino que cuando la persona manifiesta a través de la clemencia y la misericordia, la consecuencia de ese impulso de clemencia y misericordia es manifestar Geburá. Es como cuando tenemos un hijo y que dice a su papá y a su mamá, después de que le dan todo el amor y todo el cariño, papá, mamá, me voy de la casa. Y la reacción de los papás es pelear con el hijo. La reacción de los papás debe ser demostrar su amor y su dolor en forma de clemencia y misericordia. Y eso va a propiciar el impulso contrario para que precisamente esa Geburá, esa resistencia que es el hijo que viene en rebeldía en contra de los padres, precisamente rebote en el sentido contrario. Y diga, caray, yo quería confrontar a mis padres para demostrarles que yo era muy, muy fuerte. Y mis papás lo que me dijeron es, bien, mi rey, adelante, chiquito, te apoyamos, vete a la casa, es más, mira, ¿a dónde quieres que te llevemos? Y eso precisamente es lo que genera, sí, pues lo voy a hacer. Pues va a venir inconscientemente, metafísicamente, una reacción que va a ocasionar precisamente el rebote en el sentido contrario. De aquí aprendemos que por este motivo el rey David solo llevaba a la guerra puros hombres justos, puros sadiquim. El rey David no llevaba asesinos, no llevaba matones, no llevaba guerreros, no, solo llevaba hombres justos a la guerra. Entendía que no iban a pelear contra los que se ponían en el camino, sino porque esos que bloqueaban el camino eran estados de conciencia que requería rectificación en sí mismos. El que pelea es que requiere rectificar ese estado de conciencia de su propio ego. Pelear es bobería. Explica el Ari que la pelea contra el enemigo es un acto de misericordia. ¿Qué? ¿Pelear contra el enemigo es un acto de misericordia? Sí. Para ti es un acto de misericordia. Tú debes manifestar misericordia. Para el enemigo y la realidad en general, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no hay lugar alguno para utilizar la guerra como un ejemplo de manifestar poder o geburá de nuestra parte. La persona, escuchen lo que voy a decir, esto es supremamente importante, no debe tocar ninguno de los aspectos de geburá innecesariamente. Lo que sucede es que cuando nosotros sentimos placer para defender nuestro punto de vista o nuestra posición en demostrar nuestra capacidad intelectual o nuestra capacidad física, esa energía es absorbida por las fuerzas del mal para demostrar que estamos haciendo eso por egocentrismo y no por un propósito puro. Ese ego le quita todo
el mérito a la victoria. Cuando tú le dices a alguien, te voy a demostrar que estás mal, automáticamente ya perdiste. Cuando le dices a alguien, te voy a demostrar que nosotros sí lo sabemos hacer, estás actuando en estados de Geburá y no de misericordia. Muy diferente decirle a alguien, te voy a ayudar para que salgas adelante. Te voy a enseñar cómo se hace esto. Eso es Gesed puro. Eso es misericordia. Es decir, voy a aplicarme, en lugar de demostrarte y decirte que estás mal, te voy a enseñar cómo se hace bien. Es una de las razones por las cuales los tefilín son negros y se hacen como forma de rulos, se enrollan. Cuando se enrollan en el brazo izquierdo, en ese sentido, es el pelo de Zeirampín. Por eso ponemos 7 vueltas en el brazo en forma de vueltas, de rulos. Y por eso las tiras, la de la derecha, debe ser más larga siempre que la de la izquierda. Amarramos el brazo izquierdo para atar nuestra lógica, es decir, para atar nuestro deseo egoísta. Explica el Ari y viene una explicación súper importante, técnica, que todo lo anterior está aludido en el comienzo de la parashá. Dice, cuando salgas a la guerra, la palabra cuando en hebreo dice la palabra ki, cuando. Junto con la primera letra de la palabra tse, la parashá se llama ki tetse, el principio de la palabra tse es una letra tav. Por lo tanto, ki, que es la primera letra es jaf, y tav, ¿verdad? Ki, tav, ki empieza con una jav y tse es una tav. La jav vale 30 y la tav vale 400. 430 son los principios de palabra cuando dividimos estas dos palabras, y 430 son los 5 nombres de Elohim de la derecha, que es la mitad, 430, de la numerología 860 que habíamos mencionado anteriormente, de el pelo que le llamamos tal. Tal vale 860. Y ki, o sea, haftaf, ki tse, vale 430. El principio de esta palabra, 430. Representa, repito, los 5 nombres de Elohim de la derecha. Las 5 sefirot de la derecha. Y el valor numérico de la palabra tetse, sin la letra tav, es decir, tse, sin la letra tav, es 91. Y 91 es la capacidad de materializar, es el equivalente de la palabra amén. Por eso cuando Yudke Vavke, tu Dios, así lo dice, cuando Yudke Vavke, tu Dios, ¿a qué se refiere? A sabiendas de que hagas Yudke Vavke con
Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, el nivel de Malhut, es decir, cuando trences el nombre Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud. Esa combinación de ambos nombres, Aleph, Dalet, Nun, Yud, y que vale 45, y Yud que Vav que vale 26, la suma de ambos nombres vale 91. Perdón, me equivoqué en algo. Dije que Aleph, Dalet, Nun, Yud vale 45 y no, estoy en un error, vale 65. Lo que esto implica que cuando salgas, es decir, cuando los 5 nombres de Elohim de la derecha, juntos al nombre de Yud-Ke Vav-Ke, apropiadamente, y cuando dice a la guerra con tus enemigos, significa, explica el Ari, que solo puedes manifestar aquello que estás trayendo de Atzilut y conectando con los 5 estados de misericordia. Si es por otra razón, es muy probable que tengas que pelear como pelea el resto de la gente. Pero cuando lo hacemos correctamente, es seguro que manifestarás esa luz de Atzilut. Por eso dice que los va a entregar en tu mano. Es decir, que cuando tú no peleas, sino que bajas ese evento del nivel de Atzilut, Akadosh Baruj Hu lo va a entregar en tu mano. Mano, sí, se refiere a los 5 dedos de la mano derecha, que representan 5 estados de misericordia. Y entonces, al vencer, puedes tomar prisioneros. ¿Cuáles son esos prisioneros? La energía que te da el oponente al vencerle. Es decir, el oponente, esta situación que aparentemente es adversa, solo viene a ser vencido y a cederte una energía. Por eso Akadosh Baruj Hu dejó las fuerzas del mal, para ser vencidas y que tomes prisioneros. Es decir, que tomes toda su energía para impulsar el propósito puro que tú has creado. La mujer que tomas en cautiverio, en realidad se refiere a que cuando el tzadik utiliza su alma, el tzadik utiliza su alma, deja crecer las uñas de la mujer para desgarrar las clipot y poder desgarrar y tomar de adentro las chispas caídas y las eleva de la situación que deja su oponente. Los animales que tienen garras, que dejan crecer sus uñas, las utilizan para clavarlas. Por ejemplo, un oso, un tigre, un leopardo, utiliza sus garras para clavarlas en un animal y desgarrar la piel exterior. La piel exterior representa la clipá. Cuando nosotros desgarramos la clipá, encontramos las chispas caídas que realmente están en esa situación. Por lo tanto, cuando tú tomas y clavas las garras y traspasas la cortina de humo, que es toda una ilusión, encuentras el verdadero propósito por el cual se te presentó esa situación.